Saludos, mis hermanos y amigos. Hablar del Señor Jesucristo es hablar de la persona más importante de la raza humana. Nadie más importante que Él. Adán fue creado para vivir eternamente en comunión con Dios, en comunión con Él. Pero Adán cedió ante la tentación del pecado y condenó a la humanidad entera con el pecado. Solo había una forma de rescatar a la humanidad del pecado, y era viniendo al mundo otro semejante al primer Adán, es decir, al que fue creado sin pecado. Era imposible, porque la raza humana entera, después de Adán, nace con el estigma del pecado. Nace en pecado, todos nosotros. Y debía ser el mismo Dios que se hizo hombre, naciendo de una virgen, donde la simiente del hombre no intervenga, para que nazca en completa limpieza y santidad, es decir, sin pecado. Un hombre perfecto, completo, pero también Dios. Y ese hombre durante su vida no debía cometer ni un solo pecado. Debía vencer el pecado siendo humano. Era perfectamente Dios, perfectamente hombre. Y debía vencer el pecado de esa manera. Vivió 30 años, ¿no?, en la supuesta secreto, digamos así. A los 30 años él empieza a predicar la palabra de Dios, su palabra. Arrepentíos y creed en el Evangelio. A los 33 años lo matamos. Sin embargo, se levantó de entre los muertos, venciendo a la muerte, para que todo aquel que en él cree pueda vencer a la muerte como él venció y vencer al pecado. Todo aquel que en él cree. En este mundo, dentro de la religiosidad que dice el mundo, creer en Dios, se dice que en el mundo 8 personas de cada 10 creen en la existencia de un ser sobrenatural, se dice, y que 7 personas dicen creer en un Dios creador. Bueno, en la práctica, todos los que dicen creer en Dios se refieren a Dios como Señor, como el Señor. Pero ¿qué significa la palabra Señor? Bueno, es la palabra griega traducida Kyrios, que en resumidas cuentas significa mi dueño, mi dueño. Y cuando creemos en Jesús como nuestro dueño, podemos decirle Señor. Sin embargo, todo el mundo dice, es Señor, es Señor. En Lucas capítulo 6, el Señor Jesucristo se refiere a lo vulgar que han tornado la palabra el Señor. Lucas 6, desde el verso 46, leo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Fíjense la pregunta del Señor a la humanidad, a aquellos que le dicen Señor. Dice, ¿por qué me llamáis Señor? Es decir, ¿por qué me llaman mi dueño y no hacen lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó
y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es a los hombres que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cavó, y fue grande la ruina de aquella casa. Miren, una cosa es decir por decir, Señor, Señor, y todos se refieren el Señor, el Señor. Pero Cristo dice, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Por qué me llaman Señor y no me obedecen? ¿Por qué? Porque, mis amigos, si usted quiere que le diga qué es el amor es Dios, el amor es Jesús. Y cuando el Señor, hablando Él, su palabra nos dice algo, nos dice por amor. Cuando Dios nos advierte algo, nos advierte por amor. Cuando Dios dice no hagas algo, lo hace por amor. Pero la humanidad no lo toma así. La religión no lo toma así. Sí. Miren, no podemos nosotros creer, ¿no? O la enseñanza bíblica, que un hombre o una mujer le diga a Jesús, Señor, y bebe alcohol, se emborracha. No le puede decir a alguien ni dueño, decir Señor a alguien que se droga. No le puede decir Señor a alguien que anda con una mujer que no es suya. No le puede decir Señor si anda con un hombre que no es su marido. No puede llamarle Señor. Y contra ellos es que el Señor dice, o el reclamo del Señor Jesucristo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Y no me obedecen. Ellos simplemente dicen Señor, Señor, pero no obedecen a Dios. No obedecen al Señor y no les interesa obedecer al Señor. Sí, Él dice, el que me escucha y me obedece es semejante a aquel que su casa está cimentada sobre la roca, donde hubieron tempestades y arremetió con fuerza el mar, y la casa no se cayó. Pero los que no obedecen son los que saben que existo, los que saben quién es Dios, pero su casa está fundada sobre la arena. No, el mar vino con ímpetu y se llevó la casa. Esa es la religiosidad, que toma y dice, sí, Él es Señor, pero no lo obedecen, no lo siguen. No importa qué dice Dios, les importa seguir sus concupiscencias, sus ambiciones, sus deseos, aunque vayan contra Dios. Pero en el día final, en el día del juicio, miren lo que ocurrirá. Mateo capítulo 7 del libro de Mateo. Mateo 7. Desde el verso 21 leo. Hemos leído este episodio varias veces, ¿no? Pero es algo que va a suceder, amigo. Amiga, esto es algo que va a pasar. Y hay que ver de qué lado está usted. Capítulo 7 de Mateo, desde el verso 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Miren, esta gente, porque ha dicho Señor, Señor, pero siguen viviendo vidas disolutas, vidas que enaltecen el pecado, vidas sucias, ¿no? Ellos piensan que al morir van al cielo, van a la presencia de Dios. Ellos piensan que porque no mataron a nadie, no vivieron vidas, fueron buenos padres, buenas madres, y hasta el cielo. No, amigo, amiga, por más que le digas Señor, y tú ignoras a Jesús como Salvador, en aquel día será duro el castigo para ti. Duro el castigo, tan fuerte, ya no habrá oportunidad para el arrepentimiento. Estas personas de que el Señor dice aquí, le reclamarán a Jesús. Le dirán, pero hicimos milagros en tu nombre, es decir, personas muy religiosas que creían en Dios. Pero escúcheme bien, hay una diferencia entre creer en Dios y otra, creerle a Dios. Porque el que le cree a Dios le obedece. Le obedece. ¿Y qué es? ¿Cuál es el mensaje de Cristo hace 2000 años? Se sigue y se sigue predicando hoy y se seguirá predicando hasta que este mundo termine. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Pero escúcheme, buenas noticias para aquel que está dispuesto a pedir perdón por sus pecados. Sí, dice, yo no he cometido pecados escandalosos. Algunos afirman, dicen, yo no he sido un adúltero, yo no he sido un fornicario, yo no he sido un borracho, yo no he sido un ladrón, yo no he sido un asesino. Sí, ¿qué pecado malo tengo yo? Ay, amigos, miren los 10 mandamientos. La codicia y los malos deseos también son pecado. Y para Dios pecado es pecado. Pero amigo, amiga, usted puede ser muy religioso y no podrá echarle la culpa al sacerdote, aún al pastor y a esto. Es que me enseñaron eso. Me enseñaron eso. La palabra de Dios se vende en todos lados. Y usted tiene a la mano una Biblia. Si le interesa realmente dónde pasar la eternidad, si le importa dónde pasar la eternidad, usted irá a investigar. ¿Y dónde va a investigar? En la palabra de Dios. Y cuando Dios ve a un hombre o una mujer que de manera sincera se acercan, pero se acercan a Él, dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. De manera que, amigo, amiga, el hecho de que usted diga Señor, Señor, no significa nada si usted no se arrepiente de sus pecados. ¿Por qué el pecado imperdonable es rechazar a Jesús? Porque al rechazar a Jesús, usted está rechazando el amor de Dios. Él vino al mundo, se hizo hombre, caminó entre nosotros y nosotros lo matamos. Pero aún matándolo, Él dijo, Señor, Señor, Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y diciendo eso, nos dio acceso a que mediante el arrepentimiento de nuestros pecados, Él venga a morar a nuestro corazón. Él nos perdone, nos limpie, nos purifique. Y ahora sí podamos decirle, tú eres mi Señor, tú eres mi dueño. ¿Qué es lo que significa Kyrios, Señor? Tú eres mi dueño. Y cuando le decimos tú eres mi dueño, Señor, yo hago y voy a hacer lo que tú digas. Ya no lo que yo quiera. Guíame, Señor, en tu palabra. Guíame en tu voluntad. Amigo, amiga, por fe, acércate al Señor. Pídele perdón por tus pecados y recibirás el perdón de Dios si eres sincero o sincera. Pero si tú te basas
en cuanto a tus buenas obras, que eres una buena persona, que eres un buen padre, una buena madre, y haces a un lado lo que Cristo dice, que te arrepientas de tus pecados y digas y te mantengas que no eres un pecador, que pecadores son los asesinos, son los ladrones, son los violadores. No, todos, no, todos somos pecadores. Todos. Y de manera que te pido, tal vez nunca te vi en este mundo, nunca nos veamos cara a cara. Amigo, no te estoy pidiendo dinero ni te voy a pedir, pero delante de Dios, donde quiera que estés, abre tu corazón a Cristo de manera sincera y arrepiéntete. Pide perdón. Y de manera sincera, Dios nunca se niega. Vas a tener por fe en tu corazón a Cristo y Él te seguirá guiando para vida eterna. Amigo, amiga, no estoy pidiéndote que me sigas a mí. Sigue al Señor Jesucristo. El Señor les bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.